Ahora aquí está. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos en una edición especial hoy que es 29 de julio. 29 de julio. Pido disculpas por esto que está aquí en la cara, que es tan ostentoso. He de decir que es más ostentoso de lo que en realidad es, ¿no? Hoy pues me han llamado urgentemente para hacerme una operación en la cara y ya no he podido anular el programa, porque ya no daba tiempo a hacer todo el follón. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Maravillosamente bien. Hacer estas conferencias, estos Zooms. Y te ha animado, eres una persona animada. ¿Perdón? ¿Qué eres una persona animada para hacer estos Zooms y estos vídeos? Pues muchas gracias por ese comentario. La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción, que diría el rey Juan Carlos. Bueno, pues yo antes de nada me gusta, tú sabes que agradecer es una parte importante de la vida, ¿verdad? Agradecer. Quizás una de las más importantes, sí. Bien, pues yo agradezco en primer lugar tu presencia aquí esta noche. Gracias por estar Gracias. en plena canícula de verano. Y Y ahora, también a nuestra común amiga Ana Francisca García Treyes, que fue la sí, persona que tuvo la que nos gentileza comunicó. de ponernos en contacto. Sí. Bueno, pues sé bienvenida, Carmen. Espero que sea muchas veces la que estés Muchísimas aquí. gracias, Que Antonio. estés aquí, que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, Sí. siempre me gusta que la persona con la que charlo me diga un poco por qué y para qué hace lo que está haciendo. Yo he podido ver que tú eres una investigadora, eh, eres investigadora. ¿Por qué y para qué investigas? Eso es una cuestión difícil, porque nunca se sabe por qué uno empieza a investigar. No tiene razón de ser. El por qué una investigación va por un camino y otra investigación va por otro. ¿Por qué investigo? Porque creo que falta aclarar muchísimas cosas en la montaña de Montserrat, pero muchísimas. Por lo tanto, si no soy yo, será otra persona. ¿eh? Cualquier otra persona podrá ser. De hecho, yo estoy haciendo el tercer libro y cuando yo acabe el tercer libro de la saga Montserrat, ya no voy a hacer ninguno más. Eso creo. Y por lo tanto, alguien seguirá esta labor. Alguien seguirá pues una labor profunda, muy profunda, de donde pues de esta montaña no sabemos absolutamente nada y me interesa todo lo de esta montaña. Lo antiguo que es, la antigüedad que tiene, especialmente la antigüedad que tiene. La importancia que tuvo en remotas edades, una importancia grande. Por eso me llamó la atención y sobre todo me llamó la atención la forma de unas ¿Y ahora qué rocas, pasa? Que no te oigo. ¿no? Sí, no, no, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Es que lo estoy compartiendo en Facebook. Okay. Sí, Entonces, Abuelo. hay una vocecita de niño. Esto, todo va bien y llevo comenzando a pasear por la montaña hace varios años, pero varios largos, tal como 15 o cosa de esta. Eh, Vi que era imposible que esas rocas que tiene la montaña fueran naturales. Me parecía imposible. Me parecía imposible ver dos caras iguales. Eso me parecía imposible. Por lo tanto, me dediqué a investigar más y más y más. Para esa investigación tengo que leer muchos libros que me aporten una luz a todo lo que yo estaba sospechando de lo que estaba pasando, ¿no? En esta montaña, que no es una montaña, es un macizo montañoso, unas rocas extrañas, y ahí fui, ahí me quedé. ¿Continúo? ¿Queréis que continúe? ¿Continúo hablando? No te oigo, no te oigo. a ver ahora.
Sí, te estaba diciendo, la Montserrat, eh, ¿qué ofrece Montserrat y qué grado tenemos de conocimiento o desconocimiento de lo que ahí existe? El desconocimiento eh, es total, absolutamente total de lo que ahí existe, especialmente de lo que existió en un pasado remoto. Todo se mueve en una especie de templo atlante, de Ujú, templo abierto, abierto al cielo, abierto al cosmos, repleto de miriadas de estrellas, porque verdaderamente la montaña Montserrat es extraña, siempre conectada con el cosmos, siempre conectada con el cosmos. Y por eso nos interesa tanto, por eso llegan a tantos eh, platillos, tantos ovnis, vamos a llamar por el nombre clásico que le hemos llamado siempre. Pero vamos, yo no me dedico a eso, a los ovnis y tal. Lo doy por sentado. Yo me dedico a la antigüedad suprema que tiene esta, este macizo de Montserrat, repleto de mitología. Especialmente es una puerta a la mitología más antigua. Eso sí es así, a la mitología más antigua. Antiguamente la mitología se plasmaba, era un libro abierto, que se tallaban las montañas, este tipo de montañas sagradas, quedaba tallada, literalmente la palabra que estáis escuchando, tallada con unas imágenes que esculpían la mitología que se quería explicar. Antes, antiguamente no había religión, no, tal como lo entendemos nosotros no había, pero sí había una filosofía, sí había un conocimiento profundo, y eso es lo que tallaban. Tallaban rostros, tallaban personajes y tallaban toda una historia de cómo habían sucedido los siglos. Una historia de cómo se comienza, de cómo, por qué se comienza, etcétera. En este caso, la montaña de Montserrat, en este caso, surge con un conocimiento de los héroes inmortales que siempre salían surgían de la montaña, héroes como Hércules, no os asustéis, Hércules o Horus, exactamente eran los mismos héroes. Y esta montaña sí tuvo su héroe particular, le hace Horus, que vienen a ser exactamente la misma figura. No sé si queréis que continúe por ahí o he hecho un salto mortal o me he pasado varias páginas, me he pasado varios pueblos. Este espacio, afortunadamente, Carmen, es de libre disposición para todo el Ya, mundo. Es decir, que puedes decir todo aquello que tú consideres que es interesante. ya. Pues es interesante todo, pero no sabía por dónde comenzar. Con 3 libros repletos de datos, pues no se me ha ocurrido cómo comenzar. Pero es impresionante lo que no sabemos. Impresionante lo que no sabemos. No sabemos nada exactamente de lo más antiguo que se puede. Eh, y diréis, bueno, ya sabemos, no se sabe nada de nada. Bien, pero pretendemos saberlo y pretendemos estudiar cosas que no entendemos. Vamos a ver, esto para conocer esa profundidad, yo he tenido que estudiar muchísimo todo tipo de filosofía y todo tipo de temas antiguos ligados a las conclusiones más extraordinarias. La montaña ofrece una perspectiva cósmica, podríamos decir, y es una realidad incontrovertible, porque la montaña es un relato, ofrece un relato de lo más antiguo e inusual que hay.
un relato de otras edades, edades profundamente antiguas. Bien, esto ya lo he dicho. Entonces, la montaña es lo que me he dedicado yo a ello, a estudiar durante tanto tiempo esto, porque no es que sea tanto tiempo la montaña, sino es que la profundidad que tiene. Y para decir esto, tengo que basarme en los datos que yo he encontrado. Y tengo que basarme, primeramente tendría que tener un referente de si hay otras montañas como esta en el mundo, cosa que sí hay. El mayor referente que yo he encontrado en estas montañas, esta montaña de Montserrat, es en México, en Tepoztlán, México, estado de Guerrero. Y también he encontrado el mismo referente en Marcahuasi, Perú. En Marcahuasi, Perú. La persona que encontró, es la primera vez que se encontró estos referentes y estas montañas, que se sepa ahora, en la historia moderna, fue un caballero que se llamaba Daniel Ruzo de los Heros, que escribió un libro muy importante que comenzó ya a señalizar que esas montañas estaban labradas. Daniel Russo era un hombre muy erudito, pero también era un hombre muy inmensamente rico. Era un hombre que era banquero, se pudo dedicar al estudio perfectamente, se dedicó con su mujer Carola y fueron viajando y fueron dando conferencias también. Cuando yo ya estaba en Montserrat, yo conocía a este personaje a través de sus libros. Estuve en México y allí los encontré porque están completamente agotados. Quiero decir que este sería un referente. Siempre hay que buscar un referente. ¿Hay algo que se parece a Montserrat? Pues cada cual con su idiosincrasia, porque Tepoztlán tiene otra característica que no tiene Montserrat. Estamos hablando de continentes distintos, de naturaleza distinta en la ¿verdad? Y claro, son distintos, pero son iguales. Estamos hablando de iguales. Y marcando toda la idiosincrasia que hay en estas montañas sagradas, desde la noche lejana de los tiempos. No sé si queréis ir para cortar, si queréis que vayamos por otros derroteros. Vamos bien, Carmen. En cualquier caso, como hay personas que nunca han participado en este espacio, he de deciros que este espacio es un espacio abierto. O sea, con lo cual, si alguien considera hacer una pregunta sobre Montserrat, claro, pues seguro que así se enriquece el espacio muy bien, muy con bien, vuestras aportaciones. Así que si lo consideráis, podéis preguntar. muy bien. Carmen, buenas noches, Salomé. Buenas noches. Buenas noches. Carmen, entonces una pregunta. Cuando has hablado de que hay otras montañas similares repartidas por el mundo, creo que Sí, has hablado de una en Perú y otra en México, ¿no? Seguro que hay más, ¿no? Porque tengo entendido, hay mucho más. hay muchas más. Tengo entendido que ahora mismo uno de los pilares más importantes o portales está en Argentina, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, El- sí, en Argentina. en Argentina. Entonces, Carmen, ¿qué Sí, son similitud? portales, perdóname. Sí, claro. Al final, con el tiempo, decimos que son portales. Ajá, Pero antes eran templos. ajá. Eran templos donde la gente, donde ciertas personas iban a agrandar su característica iniciática. Iniciática, sí. Iniciática, por Ujú. supuesto. Perdón. Y eso sí es importante. Los colegios iniciáticos que siempre ha habido en esta tierra, que son marcados pues, por las rocas, marcado por las montañas y las profundidades de estas montañas, con los templos ocultos y con este tipo de cuestiones que ya a lo mejor vosotros sabéis. Bueno, Eh, imagínate, Carmen, que yo sí, no, imagínate, que yo nunca he ido a Montserrat. no, Imagínate que yo nunca he ido a Montserrat, ¿no? Entonces, tengo algunas sensaciones especiales por estar allí.
hay algo que puede ser familiar o no. ¿Qué puede aportarme Montserrat a la persona que nunca ha ido y también bueno, pues sobre todo al que nunca ha ido? ¿Qué te puede aportar? Sí que nos puede aportar? ¿O eso depende de la evolución de cada persona o eso cómo va? También, pero directamente admiración. Ajá, Admiración por lo que estás viendo. Es que no se ve en ningún otro lugar. ajá, Admiración, admiración. Y luego, por ejemplo, la montaña te ofrece calma, te ofrece una sensación de bienestar. Si ajá. tú vas a la montaña de Montserrat, que te encuentras así mal, sales perfectamente curado. Ujú, Tienen propiedades buenísimas, por eso tienen esa fama que tienen, curativa, ¿no? ujú. Y por tú me has preguntado, te contesto, sales bien, eufórico. La roca te produce una sensación distinta. La roca te, te llena te llena de felicidad. No vas a Ujú. ir, no vas con una felicidad de tonto, de lela, pero sí sales directamente con una sensación de bienestar muy especial. Yo lo he comprobado prácticamente en el 90% de las ocasiones. Entraba un poco mal y salía estupendamente bien. Vamos, que no quería salir. Ah, maravilloso. Sí, Eh, sí. hay una, hay una pregunta, Carmen, que te digo. Nos pregunta José Manuel, dice, hola, dice, yo vivo cerca. Además, tú, José Manuel, conoces, has estado allí más de una vez, por lo que yo sé, ¿no? Sí. Dice, ¿los centros energéticos están localizados Ah, los centros sí están en, localizados. en Montserrat? En O es Montserrat, todo, o es todo un centro energético? Montserrat no, sería punto energético en algún lugar de la montaña, del macizo, podría ser más energético que otro. Sin duda sí, sin duda sí. Pero toda ella es muy energética, muy Ajá, energética, toda ella. Es muy grande. Montserrat tiene unos 27 kilómetros cuadrados, 27 o más, entre 27 y 30 kilómetros cuadrados, y por lo tanto tiene energía para rato, la da, para rato la tiene. Y luego hay varias, a través de la historia en el monasterio de Montserrat, este tipo de cuestiones siempre se ha valorado muchísimo. Ya se tenía por sabidas, por conocimiento, por sabidas, lo que la montaña producía, un bienestar que siempre eh, lo ofrecía. Muchas veces lo explicaban unos símbolos que tenían en el monasterio, como por ejemplo que el logo del monasterio es una sierra, que se llama serrat, una sierra con las manitas de unos ángeles como cerrando a la montaña. Todo esto es muy divertido porque esto sería la señal que si los ángeles que era la parte cristianizada de nuestra religión, porque a todos lo que no se sabía acababa siendo angelito, entonces pues con una sierra en la mano, estos ángeles que cerraban no es otro que los kumaras, que otras teogonías, cosmogonías, han citado como kumaras o han citado como otros seres cósmicos, finalmente divinizados por todas las religiones. Entonces estos seres te dan a entender que manejaban una sierra, pero que no es la sierra mecánica, no es la sierra que nosotros manejamos, sino que aquello estuvo hecho artificialmente. Los logos significan, te dan a entender que la montaña fue tallada. Y fue lo que se talla, tallada. fue tallada. Y lo que se talla, aquí enseñado por la Iglesia Católica como una sierra, y lo que es tallado, pues es hecho a mano, por así decirlo. A mano o con otros mecanismos que no conocemos todavía, porque falta tiempo para
falta pero muy poco tiempo para que nos enteremos de cómo se podían ablandar las piedras, cómo se podían manejar unas piedras de un lado a otro, también se conocerán con el tiempo. Todo esto tarda poco en conocerse. Y al ablandar y trasladar piedras de arriba a abajo y todo esto, todo sabremos por qué se hizo, sabremos porque hay cosas que no se saben porque no las concebimos, no tenemos todavía la fuerza para concebir este tipo de resultado. Es una montaña tan especial, con ciertas caras. Es que en realidad la montaña de Montserrat, con estas tallas, te va explicando lo que hubo y lo que hay. ¿Cómo se llama este? Hércules, Ajá. que es nuestro titán, Otras tierras tienen otro titán, y nosotros tenemos en Europa tenemos a este. Yo lo llamo a este titán porque estos son los representantes estos héroes son los representantes de los de los seres que vinieron a ayudarnos para la evolución de la humanidad, que aunque parezca que esto se ha oído tantas veces, estos seres que vinieron para ayudar, estos seres vinieron para ayudar. Estos seres nos ayudaron trayendo, pues desde luego, desde la vendimia hasta todo lo que se pudo apastar, ayudaron a la evolución del hombre. Agricultura, por supuesto. Y esto es así. Y estos seres se representan, esta colectividad se representa por un héroe, en este caso se representan por este chico digo yo, Hércules, y que es nuestro forzudo directamente. Por ejemplo, en España están hechas, muchas ciudades están hechas por él, se las debemos a él, esa es la tradición. Cádiz, Barcelona, el héroe Eros o Hércules las hizo. O sea, cuando la tradición te dice que estos héroes ayudaron a la montaña, ayudaron a hacer viable este tipo de montañas, este tipo de progreso, como la agricultura, la ganadería, este tipo, los centros básicos que son los que más hemos ido, los que más hemos necesitado durante tantos años, ¿verdad? Y tantas veces hemos venido, si no a Montserrat, a centros sagrados muy importantes. Eso es muy significativo, muy significativo. No le damos, no se conoce a veces la importancia que tienen, pero es muy, muy significativa. Aquí tenemos a Hércules. En Tepoztlán, este Hércules se convierte en el Tepozteco, que es exactamente el mismo personaje, pero allí, al otro lado del Atlántico. Entonces, estos son las cabezas visibles de una colectividad de seres que unos llaman Kadires, otros llaman otro tipo de nombre, y siempre obedeciendo a la idiosincrasia por ejemplo, Quetzalcóatl es un Kabir. Quetzalcóatl, que ya sabemos cuál es, la serpiente emplumada, es un Kabir que actuó allá. En Europa actuó Hércules. Y en otros lugares, otro. Esto es importante que se recuerde y que se sepa. Básicamente diría esto.
ha dicho que sea cierto, de cómo salimos, cómo nacimos, cómo nos desarrollamos, la religión, Adán y Eva, todo eso es bla, 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 todo eso es bla, bla. Sí, ahora te iba a preguntar respecto a eso, Carmen. Ahora te Sí. iba a preguntar respecto a eso. Dime, sigue, por favor. No, ya está, dime tú. Entonces, por ejemplo, este famoso, creo que ahí es muy famoso el tema de la moreneta, ¿no? Algo así, ¿no? De la Sí, moreneta. sí. Es también puede ser como una especie también de distracción. La moreneta es Isis, Es son que es ISIS. negras. Ujú, España, sí, la península ibérica está repleta de vírgenes, entre comillas, negras, que especialmente son las más veneradas, son las patronas, exactamente son las patronas. Patrona de Cataluña es la Virgen de Montserrat, negra, y otras patronas que son Guadalupe, en Canarias, otra patrona está bueno, incluso en Madrid, por supuesto, en Zaragoza, todas ellas son patronas, que es curioso porque eh, te ratifica la antigüedad y las creencias que tuvo el pueblo íbero, en este caso, muy fuertes, y te ratifica otras creencias de las cuales tú a veces no habías pensado en que eran tan fuertes, pero siguen continuando estando ahora. Continúan. La Virgen del Rocío abajo, en el sur, la Virgen de cualquier, no sé, de la Candelaria, negra, las Canarias, las vírgenes en el País Vasco. En todos lados, estas vírgenes negras son representaciones de estos procesos iniciáticos que se obtenían, que funcionaban en estos centros que estamos citando. Como el más grande en esta península y en Europa, es la Virgen de Montserrat y sus montañas. Tan importante era la Virgen como las montañas, por la fuerza que tenían. ujú. Tenéis que venir a verla. Sí, la verdad es que la estás poniendo de una manera que No la realmente dejéis, no hay que la hacer, dejéis. hay que hacer un viaje para allá. Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cualquier momento, yo me presto a ayudar, yo me presto a acompañar y es tan grande el tema de la Virgen de Montserrat que tengo tanto por comenzar por ahí que no sé por dónde ir, no sé por dónde tirar, no sé por dónde tirar. Aquí está, Oye, aquí está, este es mi segundo libro. Uy, sí, el templo de Horus. este, este es el segundo. Y es que, o si os digo que Hércules es exactamente igual a Horus, lo podéis creer, lo podéis Seguro. investigar, lo podéis creer, que esto es así, porque era un halcón, está significado como un halcón, Ajá. claro, el halcón Hércules, y aquí tenemos a este halcón, que es el tercer hijo de la divina familia, de la divina familia egipcia. Antiguamente, se me olvidó decir un dato muy, muy, muy importante, pero muy, muy, muy antiguamente, España, la península ibérica, era una especie de Egipto, egipcio, Pero, ¿perdón de? Egipto, Egipto, ¿no? sí, sí, tal cual, con locura y media por medio, pero así lo digo. Era una suerte de antiquísimo y desconocido Egipto. Después se fue a las orillas del Nilo. Tenemos que pensar que son tan antiguas las historias de las vírgenes, de los santos estos, de la tercera, de la, por ejemplo, Osiris. Aquí está lleno de mitos osíricos en España, camuflados por donde se pueda y como se pueda, pero está lleno de mito osírico y de virgen
entender la antigüedad de la península ibérica, que es como si hicieras un salto mortal, pero no es mortal ni nada, es real como la vida misma. Fuimos un antiquísimo Egipto, fuimos Atlantes, es el país más costero de Europa. La península ibérica tiene todo un litoral costero infinito, es por eso que ha sido tan bueno. Se ha dedicado a la navegación todo el rato, todo el tiempo. Y entonces, este tipo de antigüedades que nos parecen tan remotas que no podemos abarcar, las debemos de abarcar. He de decir que también esta península ibérica tenía muy cerquita, tenía un precedente que es en Egipto. En Egipto tenía todo lo que se llama ahora la tierra de Net, la tierra del antiguo Egipto. Todo esto que tenía, esa profundidad que tiene Egipto ahora, que nos fascina tanto con aquellos seres tan grandes, se me había olvidado decir que estos seres que están que están aquí, Sí, estos seres, sí, que aparecen en las pirámides, etcétera, es que aparecen en todas las pirámides. estos seres que no preguntamos por qué son estas tallas, por qué vienen. Estos seres están tallados aquí, en la montaña de Montserrat. No como Ramsés, no, por supuesto que no, pero hablo del tamaño que tenían. Y luego ¿cómo se llama? Hoy es que venís de viaje y estoy un poco fatigada. Lamento mucho que no me surjan tan bien las palabras. Pero tenemos este tipo de contacto con Egipto, con Iberia y finalmente la Virgen Negra, que sobresale por encima de todas, como Isis o la Moreneta, y como estas montañas que surgen, perdón, os voy a enseñar por ejemplo, esta talla de aquí, Ajá. esto es un hombre, esto es un hombre. Es una pena que, si queréis, os puedo pasar, es una pena que yo no haya previsto cómo mostrar mejor mis figuras, las figuras de las cuales No, no te preocupes, Carmen, no te preocupes te lo puedo porque pasar aquí, no pero te preocupes porque podemos hacer otra edición en otro momento sin ningún ya, tipo de problema para así poderlo ver un poco que la acústica sea un poquito mejor y yo también pueda estar más presentable y tú menos cansada. No te preocupes, que sí, se podemos nota. hacerlo sin ningún problema. Oye, bueno, me encantaría, aquí hay varias personas que me han mandado mensajes Sí, y me dicen, Pepi, por ejemplo, me dice, yo he visto la Virgen de Montserrat, he estado allí varias veces a lo largo de mi vida. Y José Manuel también ha estado, que yo sepa. Contadme, por favor, cuál un poco vuestra experiencia y vuestras sensaciones, ¿no? Porque también es importante conocer de primera mano las sensaciones de las personas que hayáis podido tener, ¿no? En fin, sería maravilloso que las pudierais compartir. Pepi, gracias José Manuel. Si quieres te doy paso y las dices, ¿vale? Bien. claro. Mientras tanto, ¿qué te parece si me cuentas un poco la conferencia que vas a dar en Nerja en el Foro ACE? Va a versar sobre este tema, me imagino, ¿verdad? Va a versar, pero además es que yo lo muestro. Es muy visual, Montserrat es muy visual. Ajá, Todas estas rocas que aluden a estos personajes en concreto, claro, se explican mucho mejor con una fotografía, ¿no? Eso es lógico. Sobre claro. todo este tema
tema tan difícil de entender y este tema tan difícil de abarcar, y yo me he cansado de hacer fotografías y de presentar al público, si le presentas siempre a través de las fotografías. A mí me gustan mucho las fotografías y vídeos porque yo en mi juventud fui fotógrafo y no me he hartado de hacer fotografías en Montserrat, miles de fotografías, porque es tan profundo Montserrat que tienes que ir muchos días con una luz y tienes que captar la luz especial porque no siempre es fácil, no siempre sale lo que debe que la imagen te tiene que dar, que tú sabes que tiene y que te tiene que dar. No, es muy difícil este tipo de cosas. Por lo tanto, la montaña te ofrece un grafismo si tú te abocas a esta y sacas lo mejor, la mejor imagen de este tipo de la montaña, este tipo de figura, de talla, y sí, es imprescindible que se muestre, que yo muestre. Cuando yo muestro 100 imágenes claras y nítidas de lo que yo estoy explicando, entonces hablamos de otra cosa. Nos dirigimos al público con otra materia, con otra fuerza. Es posible, Carmen, que la misma imagen, no, la misma roca, la misma figura, se Sí, pueda ver diferente un día de otro. sí, sí. Decía el descubridor de Marcahuasi y Tepoztlán, Daniel Russo, lo explicaba muy bien, que esas imágenes están hechas para verse en determinados días y en determinadas horas solares. Ajá. Yo he tenido la santa paciencia de día sí, día también. Mucha paciencia, pero con todo el amor del mundo he podido hacerlo. Por eso te decía que tengo imágenes para dar y vender de Montserrat. Imágenes, o sea, fotografías. Y sí, hay que hacerlo así. Días y días, porque hay días que está nublado, el sol no incide, hay días que tenemos que está todo sucio, en el sentido, no todo sucio, que no tenemos claridad en la atmósfera, y bueno, tienes que tener mucha paciencia. Pero aún así se han conseguido imágenes muy bonitas. Ajá. Si yo no consigo lo que yo creo que la montaña me da, no saco la fotografía. Y perdona, y cuando vayas a Nerja, al Foro ACE, ¿vas a poner diapositivas para ilustrar mejor tu Sí, exposición? evidente, sí. Vídeos que ya están preparados, Ah, ya tengo unos maravilloso. cuantos, sí. Por eso te decía que me sabe mal que tal vez hubiera tenido que preparar, ya lo tengo preparado. No, no te preocupes que ya te Entonces, mandaré. no hemos hablado de esto exactamente, pues no puedo mostrar aquí nada. Yo te mandaré ya empezamos un poco, porque este es el último programa que hacemos ya en el mes de julio. En agosto no lo hacemos. Y ya en septiembre reiniciamos de nuevo y ya quedaremos un día para que puedas preparar tú sin ningún problema y Sí, presentar a nuestros amigos explico esas maravillas que tengas. más, muy bien. Esto, como es tan amplio el tema y tan vasto, no quiero perderme. Entonces, yo explicaré ciertas cosas y las otras, pues, en otro día o en otro lugar, y sobre todo porque están los libros también. Los libros son Ajá. explicativos. Y son libros que a todo color. Los libros de ahora son a todo color fotografías de lo que yo estoy diciendo. O sea que es fundamentalmente libros visuales, ¿no? ¿No? Sí, visuales, así es. Pero Maravilloso. es un tema que ya es difícil porque estás explicando cosas que tú no has visto y tú no puedes, por ejemplo, la imagen de un faraón que está adosado a las rocas, lo ves perfectamente con una fotografía, pero yo no te puedo explicar que aquello es un faraón, que tampoco era un faraón, era una persona con el cráneo oblongo, una raza con el cráneo
absolutamente oblongo, y de los cuales las imágenes que tenemos más integradas en nuestro conocimiento son los faraones. Tenemos la cabeza oblonga y exactamente como los mayas, ¿no? Una raza muy antigua. Y este tipo de cuestión se tiene que ver con fotografías. No hay forma de no verla. Porque además... puede tener, has hablado de la similitud, bueno, de la proximidad que existe entre Montserrat y Egipto, ¿no? ¿Se puede considerar idéntica proximidad, digamos, con los aztecas, con los mayas o con los pueblos mayas o los diferentes pueblos mayas, que hay muchos? Antes del derrumbe de la Atlántida, se formaba todo un pueblo atlante, era uno, tanto en una zona del Atlántico como en la otra, como en África, como en Egipto. Lo único que con el tiempo se cayó la información de Atlante importante, se cayó porque se pasaron muchas, no solamente por el cataclismo que vino hace 12.000 años, sino porque ya paulatinamente se fueron desgajando unas islas, se fueron cayendo, hubo mucha turbulencia y se fue cayendo. Es decir, la civilización atlante estaba condenada. Al estar condenada, se fue cayendo poco a poco. Al caerse poco a poco, el saber lo fueron depositando en los lugares más cercanos. El lugar más cercano, por ejemplo, era las Islas Canarias, y el lugar más cercano era la península ibérica, exactamente más cercano. Y allí se volvió a dejar parte del saber, y en esa parte del saber muy importante fue la montaña de Montserrat. Esa montaña donde estamos hablando ahora. Muy bien, nos comenta Pepi que dice que tenía una sensación muy extraña en Montserrat, como si estuviera recibiendo energía. ¿Es una sensación común? Sí, siempre se recibe energía y lo notas. Lo notas. Básicamente lo notas. Es aquello que te decía, es que hay momentos en que yo entro en la montaña, empiezo a dar vueltas, ahora ya no lo hago, pero muchas veces lo hizo, muchísimas. No es para cubrir un expediente de subir día tras día, día tras día. Y verdaderamente cambiaba el aspecto de mi ser. Me sentía muchísimo más elevada, con una conciencia plena muchas veces. No sé si la persona te ha preguntado esto. No, bueno, es que también me está respondiendo y le estaba preguntando. Pepi, dinos por favor, nos comenta que también ha estado en Egipto y vivió 3 años en Giza. Me gustaría, Pepi, que hablaras un poco de las diferencias o similitudes que existen para ti en ambos sitios. Sería maravilloso que los pudieras compartir, ¿no? También no para complementar, para seguir un poco con el planteamiento de Carmen. Bueno, entonces, los atlantes, has hablado de los atlantes, has hablado... He hablado de ellos. Es nuestra raza anterior. Esta es la raza aria y la raza anterior era la Atlante. La Atlante, porque estaba la conocemos así, ellos no se llamaban así, porque estaban sobre el Atlántico, Océano Atlántico. Eso sí, hay una partícula que todavía es el alt en México, alt que es Qualt, y que todavía es alt que es Atlántico. Forma parte del Atlántico. Hay muchas palabras con alt, que es Qualt, y otros seres maravillosos. Nos dice que Montserrat le pareció un lugar muy misterioso y enigmático. ¿Y qué decir de las vistas, que son espectaculares? Bueno, eso son... ¿Y qué decir? Nos dice Montserrat que me pareció un sitio muy misterioso y enigmático.
sí. Y qué decir de las vistas que son espectaculares, ¿no? Ah, sí, 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 totalmente de acuerdo. Por eso hay que verlo. Ganas, a ver, esta explicación, si alguien ha tenido ha venido a la montaña, se da cuenta, ya hay mucho ganado sobre la explicación, ya entiende un poco más. No es que diga que hay que venir a la montaña, bla, 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 pero sí que tiene que traer una traza de información visual de lo que es esta montaña. Y porque fue toda la vida sagrada, fue sagrada, y además las religiones así lo demuestran, porque las religiones, la nuestra, lo fue, la sacralidad la fue teniendo durante todo su tiempo religioso, valga la redundancia, y es importante que se sepa que todos estos puntos religiosos venían por una causa. Ya eran antiguamente, eran códigos sagrados, luego Ajá. eran religiosos. Está repleto de códigos. Oye, Alguien da, José Luis, si estás por ahí, me encantaría que participaras, porque yo sé que tú seguramente has estado en Montserrat y me gustaría que compartieras, tú como sensitivo que eres, la sensación que has tenido allí en Montserrat. Sería maravilloso, si no has tenido que hacer otra cosa, que participaras, ¿no? Porque sería maravilloso. Participas por Zoom si te parece, ¿no? Perdona, porque esta persona es sensitiva y con lo cual puede darnos también una visión importante un poco de la zona, ¿verdad? Bien, más cosas. ¿qué te eh, pueda contar? ¿Perdón? ¿Qué te quieres que te cuente más cosas? Oye, si fuera por contar cosas estarías aquí todo el día, Todo el día, sí. porque eres una enciclopedia andante, eres una enciclopedia. Sí, bueno, más o menos. Mira, Oye, ¿y de dónde surgió esa afición? Porque yo sé que tú has hecho diferentes formaciones, ¿no? Y también sí, has hecho estudio de las religiones, ¿no? ¿Fue antes o después antes. Tú antes, ¿no? para formarte sobre esto, este tema tan vasto, tan antiguo, has tenido que pasar por varias tradiciones, has tenido que estudiar todo lo que se pueda estudiar, que te lleve a este camino, ¿no? Sin leer y sin estudiar este tipo de cosas no se puede hacer nada. Ajá. Tú para saber algo de este tema, has tenido que leer kilómetros enteros de libros, de páginas, kilómetros. Y aún así te das cuenta que no sabes nada. Ujú. Cuando dices, madre mía, no sé nada. Llevo leyendo libros interesantísimos tiempo y tiempo y me los volvería, no sé nada. Pero lentamente vas sumando saberes, vas viendo más. Y verdaderamente es importante que este tipo de templos sagrados continúen vivos en la tierra, vivos, Ujú. especialmente vivos. En cada continente hay uno, pero como aquí en Europa ha venido, la Iglesia Católica se ha portado tan mal en este sentido, porque no ha permitido que nos adentremos, ha quedado borrado, el único templo es el Vaticano, caramba. Y el Vaticano, pues fíjate tú, no vamos a hablar mal ni bien, nos vamos a quedar en el mismo punto donde estamos. Pero en los puntos donde las vírgenes se veneraban más profundamente eran las cuevas, era la tierra. La tierra, ¿ves? Todavía se puede cantar que llueva la Virgen de la Cueva. La Virgen de la Cueva es una profundidad tremenda en donde te lleva a una profundidad de estudio acerca de estas antigüedades y de estas religiones, de estos seres, etcétera. No sé, es mucho y luego saber que los libros, claro, me atrevo más a hablar de cómo estuvieron formadas estas gentes tan antiguas, tan impregnadas de sabiduría universal, impregnada, sabiduría universal solar, antiquísima,
sin esta sabiduría no podemos funcionar, no pudimos funcionar. Y menos ahora, donde la confusión es enorme, la confusión de tanto en este fin de siglo, perdón, en este fin de ciclo, en donde todo vale, porque el disparate es enorme. Entonces, estos grandes monumentos de la Tierra, energéticos, estos grandes monumentos, llegará un día que igual nos han de salvar. Porque hay un conocimiento dentro de ellos muy importante y ese conocimiento se va a expandir al mundo y el mundo se ha de enterar de lo que hubo, que no es lo que nos han contado. No es lo que nos han contado. Monumentos de la... has dicho una frase que me ha encantado. Monumentos de la Tierra. ¡Qué maravilla! Monumentos de la Tierra. Es preciosa la definición. Monumentos de la Tierra. Sí, me encanta esa definición. De una energía, sobre todo de un saber. Estoy convencida de que en estos monumentos de la Tierra se guardan saberes de cómo fue la humanidad, de cómo fue la evolución de la humanidad, ¿no? De cómo fue. Se han de guardar porque la memoria de la Tierra se guarda siempre. No hay nada, son registros, como los registros acásicos, que permanecen en algún lugar. Permanecen en algún lugar y allí estarán forever and ever, toda la vida. Y es que es imposible que se pierda nada de lo que ha sucedido en la Tierra que no quede registro. Si dicen que el vuelo de una mosca ha quedado registrado, ¿cómo no va a registrarse todo lo que ha sucedido? Nosotros, pobres de nosotros, lo tenemos escritos de lo que ha sucedido, las memorias de los pueblos, la memoria aquí, está muy bien, pero es una cosa débil. Tenemos otros registros en piedra, básicamente en piedra, porque lo que es Montserrat es un libro pétreo. Un libro pétreo. Cuando se entienden las claves. Un libro pétreo, la verdad es que sí. La verdad es que sí, es un libro pétreo. Bueno, pues si queréis conocer más cosas de Carmen Maimó, la página web suya, ¿cuál es? Carmen Maimó, ¿no? Sí. Tu página, carmenmaimó.com, Sí. donde se pueden ver tus libros, donde adquirir tus libros, que me imagino que estarán en Amazon y en diferentes sitios similares, ¿no? Carmen, pues yo te rogaría que me mandaras por WhatsApp tu mail para mandarte la grabación, Y Muchísimas ya gracias. veremos también otro día, también para poder hablar de los monumentos de la Tierra, porque me ha encantado esa definición, monumentos de la Tierra. Monumentos de la Tierra, sí. Sí, Yo la verdad lo que quiero, si un día te ofreces, es mostrarlo al público, porque lo que he dicho antes, mostrar lo que hay, mostrarlo a través del espectáculo de una fotografía, porque es un espectáculo, porque dices, bueno, ¿y esto cómo se ha hecho? Hay una fotografía hecha desde el cielo, hecha desde unos 12.000 o 10.000 metros. Sí, exactamente, en los kilómetros, porque sería una burrada. Esto para que se ven que están hechas, están hechas en este tiempo, no están hechas para que se comprenda en este tiempo con la tecnología de vida cómo era lo que organizaron aquellos seres para decir que aquí habían estado ellos, porque no hay duda que como es un registro, es para mostrar, es una tarjeta de presentación, y en esa tarjeta de presentación para hacernos ver que ellos estuvieron aquí en un tiempo remoto. Ellos, los seres que os he dicho, los Kumaras, los Kabires, todos los Hércules y los Quetzalcoatles, que se llamen como se llamen, nosotros lo hemos hecho en cada continente, le hemos puesto un nombre.
En cada continente le hemos puesto un nombre. En Tepoztlán, por ejemplo, el Hércules de Tepoztlán se llama Tepozteco, el Tepozteco. Y ese es el ser, el héroe, el magnífico héroe con los trabajos de Hércules en cada lugar. Todo coincide, todo coincide, exactamente todo coincide. No sé. Sí, sí, pero ahora, tú lo has dicho antes, la sabiduría solar, ¿no? De la sabiduría ancestral solar, La que es religión solar, válida para todo el mundo igual. Se, valga para se todo, llame como se llame, ¿no? se llame, sí. Se llame como se llame. Era Pues una que, sabiduría, querida Carmen, ya te pasaré algún día que puedas compaginar con tus viajes de investigación o conferencias para que podamos charlar sobre los monumentos de la Tierra y seguir incidiendo sobre este tema que estamos hablando y que puedas presentarnos un poco parte de más. tu extenso recopilatorio de fotografía. Sí, para acabar, decir que lo haré con mucho gusto, que estoy agradecida, que todo lo que yo he hecho ahora se va a publicar en un libro, pero eso es para la gente. El estudio que yo tengo de años y años, la labor de campo que yo he hecho, no es para mí, es para mostrarla a la gente. Yo solamente he podido levantar un poquito la punta del iceberg. Bueno, Y tú has sido el vehículo, que es lo importante, ¿no? ya vendrán otras El, personas. el canal, sí. Sí, Querida Carmen, pues que pases un buen verano, que pases un buen verano, gracias. Lo lo que mismo, queda de verano sí, y que estés muy bien. Gracias por participar gracias. y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Chao, adiós. Porque estaba Adiós. ciertamente Chao, cansado. adiós, adiós, adiós. Vale, Gracias. adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, amigos, por esto ya nos despedimos, salvo que haya alguna cosa muy especial para hasta el día 9 de septiembre, que ya volveremos a seguir con estos espacios y que seguro pues que ofreceremos novedades como siempre. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, adiós. Chao.